Y cuando había que hacer los pavimentos o instalar las luces de la calle, y había que juntar la plata, o había que hacer una cuenta bancaria de la sociedad donde cada uno depositaba la plata, mi vecino con los demás miembros de la sociedad caminaban casa por casa hablando con los vecinos para convencerlos que el asfalto era progreso, que la iluminación era progreso, que el agua corriente era progreso, que el gas, que vino después, también era progreso, y tantas otras cosas. Ahora, él era retirado, pero seguía trabajando para la Gendarmería Nacional como personal civil, porque él tenía una especialidad que creo que ni debe existir. Él era dactilóscopo. El dactilóscopo es el que se encargaba de analizar las huellas digitales con una lupa, ¿sí? Y cuando alguien moría y le tomaban las huellas, tenía que descubrir por medio de las huellas digitales, comparándolas una con una, de quién eran. Hoy se te saca una foto, se mete en la computadora y a los 2 segundos sale. Ya no creo que existan los dactilóscopos, pero en esa época era un trabajo que se hacía manual. Y como no había muchos dactilóscopos, él era contratado por Gendarmería como personal civil. Un sábado, 11 de febrero, al mediodía, él estaba haciendo un asado porque iba a recibir unos amigos. Y en determinado momento le golpean la puerta de la casa, sale mi suegra, le pregunta a un señor por Norma Pereira, mi señora se llama Nora Pereira, y Norma Pereira era una prima de mi señora, y mi suegra dice, Norma Pereira no vive aquí. Y mientras está diciendo no vive aquí, empieza a escuchar una ráfaga de ametralladoras, porque mi suegra vive mi suegra todavía en una anteesquina, donde en la esquina en ese momento no había nada construido, y la medianera tenía este tamaño, porque las medianeras se hacían para que no entren los perros, porque nadie iba a entrar en esa época a un fondo de una casa a robar, ¿sí? Hoy le ponemos alambre, electricidad. En ese entonces era el alto de la medianera, y por esa medianera grupos paramilitares y parapoliciales con ráfagas de ametralladora le metieron 60 balazos en el cuerpo y otros tantos en las paredes. ¿Saben que no murió ese día, ni al día siguiente? Murió al tercer día. Eso fue el 11 de febrero y falleció el 13 de febrero. Posiblemente porque era militar, porque hacía ejercicios, porque tenía una consistencia física importante. Pero en el hospital de La Plata le dijeron a mi hija, señora, le tapamos un agujero y la sangre le sale por otro. 60 balazos en el cuerpo. ¿Qué justificaba semejante sanguinariedad? ¿Qué justificaba que alguien se arrogue el derecho de asesinar porque pensaba y porque compartía en una sociedad de fomento el progreso para todos? Gracias. Podría seguir contando la historia de los desaparecidos, porque hace muchos años que venimos de Berazategui, porque hace muchos años que trabajamos con estas historias, porque nos hemos encontrado con muchos familiares, porque nos han contado sus historias y nos las siguen contando a diario, porque son heridas que no se cierran nunca, sobre todo aquellos que no tienen los cuerpos para hacer un duelo. No es el caso de mi señora, porque al fallecer en un hospital le entregaron el cuerpo y fue enterrado en el cementerio de Berazategui. Pero el 95% de los desaparecidos de Berazategui no hay restos. Hay casos, perdón, voy a aclarar, hay casos de restos óseos encontrados en fosas comunes
en el cementerio de Berazategui, algunos, muy poquitos, pero hay. En otros lugares como en Quilmes o Avellaneda, más importantes, o en otros cementerios, y donde gracias al trabajo extraordinario del equipo argentino de antropología forense, mediante una campaña que está vigente y que se llama Campaña de Identificación Latinoamericana de Personas Desaparecidas, donde los familiares directos, padres, hermanos o hijos, lo único que tienen que hacer es donar una gota de sangre para poder hacer la comparación del ADN con esos restos que se han encontrado. Y de esa manera se han podido identificar varios de los restos de los desaparecidos en Berazategui. Pero ¿saben qué? Les voy a contar otra historia, ya que estamos con el tema de los antropólogos. Una historia que muy pocos conocen y que es importantísima para entender también por qué fue un genocidio, por qué fueron asesinatos y no enfrentamientos. Hola. Si uno busca en los periódicos de la época, se va a encontrar en la mayoría de los casos, yo les diría en el 99,9% de los casos, noticias del tipo: en un enfrentamiento en la esquina tal, con elementos subversivos, la policía, el ejército, cualquiera fuera la fuerza de seguridad, abatió a tal y tal delincuente. En los diarios de la época. Esos restos, esos cuerpos, después eran enterrados como MN. Cuando el equipo argentino de la antropología forense empieza a hacer excavaciones en distintos enterramientos clandestinos y a recuperar esos restos y a reconstruir en una mesa un omóplato, un fémur, una mano, un brazo, estamos hablando de huesos, nada más, y los empieza a armar como si fuera un cuerpo, diciendo: a ver, todos estos restos corresponden a una persona, todos estos a otra, todos estos a otra, pero sin saber a quién corresponden. Es decir, cada uno de esos tenían el mismo ADN, pero ¿con qué lo comparaban? Ahí empieza la campaña latinoamericana de identificación de personas desaparecidas y se empieza a pedir la donación de una muestra de sangre a los familiares. Muchos familiares dan su gota de sangre y así se empiezan a identificar. Hasta el día de hoy hay 800 restos identificados. Falta identificar 600. Hay por lo menos muchos, un porcentaje importantísimo de esos 600 restos óseos cuya familia no han dado una muestra de sangre. Por miedo, por angustia, por terror, por desesperación, por desconocimiento, por lo que fuera. Pero hay 600 restos sin identificar. Pero voy a lo otro. Cuando los antropólogos empiezan a trabajar con estos restos óseos, empiezan a descubrir que en el 95% de los casos, las balas no habían entrado en un cuerpo de frente, habían entrado en un cuerpo por la espalda. Entonces, ¿de qué clase de enfrentamiento estaban hablando los pasquines de la época? Si en el 95, 96 o 97% de los casos, todos los desaparecidos encontrados hasta este momento, sus balazos entraron por la espalda, por la cabeza, por la espalda, por las piernas, nunca de frente. Eran enfrentamientos fraguados, como yo les dije al principio, en un enfrentamiento fraguado en Margarita Benén, que es muy conocido. Cualquiera puede googlear
Margarita